todo este trimestre. Pero entonces vamos a la lección número 5. Para el 1 de febrero, mira cómo se está yendo rápido el año, 1 de febrero del año 2025. El título de la lección es La ira del amor divino. Desde el punto de vista humano, es imposible entender cómo un Dios de amor, un Dios tan misericordioso, puede en algunos momentos demostrar ira. Entonces el propósito de la lección de esta semana es mostrar que la ira divina no es nada más que la respuesta del amor de Dios a todo aquello que te hace sufrir, o sea, básicamente al pecado. La ira de Dios es la respuesta del amor hacia el pecado, porque delante del pecado Dios no puede permanecer indiferente. ¿Por qué Dios detesta el pecado? ¿Por qué Dios no acepta el pecado? ¿Por qué el escritor bíblico usa la expresión que Dios siente ira por el pecado? ¿Por qué? Simplemente porque tú eres lo más precioso que Dios tiene en esta vida. Dios te ama, querido. Tú eres precioso, tú eres maravilloso para Dios. Pero el pecado te aflige. El pecado te hiere, el pecado te hace sufrir. El pecado te engaña, porque cuando te arrastra, cuando te atrae a través de la tentación, no te dice la verdad, no te dice el terreno de la condenación en el que vas a andar, no te habla de los daños que el pecado te va a hacer, te muestra lo bonito, como la serpiente a Eva, solo le muestra el lado bonito, vas a ser como Dios. Y sin embargo, una vez que te apartas de Dios, que entras en el terreno del pecado, descubres la tragedia del pecado, el dolor, la muerte, el sufrimiento, la culpa. Y como el pecado te hace sufrir, y como Dios te ama, no acepta de manera ninguna el pecado. Entonces muestra su ira contra el pecado, no contra el pecador. Eso vamos a ver más adelante. Entonces vamos a la primera parte de este estudio bajo el subtítulo de Afligido por el mal. Y en esta parte veremos que el pueblo de Dios, los hijos de Dios a lo largo de la historia muchas veces sufrieron. Pero aunque el dolor los alcanzó como consecuencia de sus errores, Dios nunca los abandonó. Dios siempre los siguió amando. Porque vuelvo a repetir una cosa, aquí está Dios, aquí está el territorio de Dios, el territorio del amor, de la misericordia, de la paz, del bienestar, de la felicidad. Pero ¿qué hace el diablo? El diablo trata de sacarte del territorio del amor, llamarte al territorio de la muerte, y para eso usa un instrumento poderoso llamado tentación. Una vez que te saca del territorio divino, pues te introduce al territorio de la condenación, del dolor, del sufrimiento, de la culpa. Dios expresa su ira contra el enemigo y contra el pecado, pero no contra ti. Pero como tú te encuentras en el territorio del dolor, en el territorio del enemigo, en el territorio de la muerte, y como muchas veces no quieres salir de ese territorio, pues la ira de Dios que se revela contra el pecado te alcanza a ti. Y porque estás en el territorio de la muerte, muchas veces pues la enfermedad, la pobreza, la necesidad, la desesperación, la angustia, te alcanza a ti. Pero humanamente los seres humanos pensamos que Dios nos está mandando todo, que Dios nos está castigando. No. Dios es un Dios compasivo. Aun cuando tú te separas de Él, aun cuando entras al territorio donde las consecuencias del pecado te van a alcanzar, Dios te ama. Y eso es lo que vamos a ver en el Salmo 78, 21 al 24. Dice así: Por tanto, oyó Jehová y se indignó. ¿Qué oyó? Lo que los hombres estaban haciendo, la perversidad de los seres humanos. Por tanto, oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob
y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Entendamos este texto. El pueblo de Israel se rebeló contra Dios. Rebelarse contra Dios es alejarse de Dios, entrar al territorio de la muerte. Y Dios se indignó contra la actitud de su pueblo, contra el pecado de su pueblo, no contra su pueblo. Dios siguió amando a sus hijos, pero no podía aprobar la actitud de ellos. Entonces, aunque ellos sufrían las consecuencias de haber entrado al territorio del pecado, Dios abrió las nubes de los cielos e hizo caer maná, quiere decir, los cuidaba. Aún en el territorio del pecado, los seguía amando y los seguía cuidando. Evidentemente no podía librarlos de las consecuencias de la decisión equivocada que ellos habían tomado. Vamos a otro texto más. Salmo 78, 38 dice: Dios les tenía compasión, perdonaba su maldad y no los destruía. Muchas veces apartó su ira y no despertó todo su enojo. Qué maravilloso amor de Dios, ¿no? Si Dios no tuviese la paciencia, la misericordia, la longanimidad que tiene con nosotros, en el momento que nos separásemos de Él ya estaríamos muertos. Pero Dios nos espera, Dios nos ama. ¿Y por qué nos espera? Porque sabe que así como el hijo pródigo un día volvió al Padre, nosotros también volveremos. Quién sabe, en este momento tú eres uno de esos hijos que se encuentran lejos de Dios. No estoy diciendo lejos de la iglesia, tal vez estás yendo todos los sábados a la iglesia, pero te encuentras lejos de Dios. Dios te ama, pero no está feliz con tus actitudes, con tus procedimientos. Dios se indigna con lo que haces, pero no deja de amarte. Sigue cuidándote. Pero el amor de Dios no tiene mucho valor para ti, porque estando en el territorio de la muerte, pues las consecuencias del pecado te alcanzarán. Vamos a la segunda parte de este estudio. Dios es lento en airarse. Quiere decir, la paciencia de Dios no tiene límites. Y aquí vamos a ver un poco la historia de Jonás. Leo el texto de Jonás 4, versículos 1 al 4. Dice: Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Entendamos este texto. Dios le había pedido a Jonás que fuese a Nínive a anunciar la destrucción de Nínive por causa de su pecado. La ira de Dios se había levantado contra Nínive, contra el pecado de los ninivitas. Y como los ninivitas no querían abandonar su pecado, Dios destruiría el pecado y en consecuencia a los que no querían soltar el pecado, que eran los ninivitas. Sin embargo, Jonás se escapó, y mucha gente piensa que Jonás se escapó porque tenía miedo de los ninivitas. No es verdad. Y él justifica en el texto que acabo de leer eso. Porque cuando Dios perdonó, porque tú sabes que la historia de Jonás es interesante, porque él huyó y en el mar la ballena lo tragó, en fin, finalmente fue a Nínive y predicó el evangelio. Y todo el pueblo se arrepintió, porque no entendía
que su mal procedimiento lo estaba llevando a la destrucción. Todo el pueblo se arrepintió, desde el rey hasta el último siervo. Y Dios perdonó a Nínive. Entonces Jonás, en lugar de alegrarse, se entristeció. Y le dijo: Señor, ¿no es esto lo que yo te dije? ¿Por qué me escapé de cumplir la misión? Porque yo sabía que tú eres un Dios bueno, clemente, tardo en airarte, que tú te arrepientes de hacer el mal, que tú solo quieres el bien de tus hijos. Porque si yo tuviera seguridad de que tú los ibas a destruir, yo habría ido la primera vez. Pero yo sabía que tú los ibas a perdonar. Quiere decir, Jonás entendía el amor de Dios. No, querido, no quiero decir que el pecador merece de alguna manera el amor de Dios, porque nadie, ni el bueno ni el pecador, merece el amor de Dios. Pero ¿qué pasa? Dios, aunque reprueba la actitud del pecador, no lo deja de amar, lo espera, lo espera, lo espera, y lo espera con una paciencia infinita. Eso es lo que nos enseña esta segunda parte del estudio. Vamos ahora a la tercera parte: indignación justa. Y aquí veremos que lo que más despierta la ira de Dios es el pecado disfrazado de religión. Porque aquí encontramos que Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, y Jesucristo era Dios, pero hecho hombre, entró al templo, y cuando vio que en nombre de la religión se estaba comercializando, se estaba vendiendo, se estaba comprando, la gente pobre iba, no tenía un corderito, iba al templo para ofrecer sacrificio y tenía que comprar un corderito, y los comerciantes vendían ese corderito a veces 2, 3 veces más el precio. Pues eso indignó al Señor Jesucristo. Leo Mateo 21, 12 y 13. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: está escrito, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Esta es la indignación divina. Dios se había hecho hombre, Jesús estaba en esta tierra, y Él desaprueba con esta actitud al pecado disfrazado de religión. Porque el pecado explícito, el que practica el pecado explícito, pues es un pecador a toda vista. Pero lo que el texto nos está diciendo esta mañana es que corremos el peligro de tener el pecado escondido en nuestro corazón estando dentro de la iglesia. Y podemos practicar el pecado aún en nombre de la religión. ¿Por qué crees que en nombre de religión se mata? Mucha gente dice: pero yo no mato. Sí, pero en tu junta de iglesia no discutes, y a veces tus ojos se enardecen de tal manera que serías capaz de dar un golpe al que está contradiciendo tu posición. Y somos miembros de la junta. Somos los practicantes de la religión. Y algunos dicen: no, pero mi indignación es una ira santa. ¿Ira santa? Oh, querido, cuidado, cuidado. La ira santa no es una emoción descontrolada y enfermiza. La ira santa es la desaprobación de Dios al pecado. Pero esa emoción descontrolada que tú sientes en tu corazón, no te atrevas a llamarle a eso ira santa, por favor. El pueblo de Dios tiene que ser un pueblo de amor, un pueblo que sea capaz de entender. Especialmente cuando tú cuando tú empiezas a gritar en una discusión, en un intercambio de ideas, cuando tú empiezas a gritar, cuando tú levantas la voz, dejas de defender tus ideas y empiezas a defender tu egoísmo, empiezas a defenderte a ti mismo. Yo no quiero decir que en la familia de Dios no hayan
no haya muchas veces puntos de vista contrarios. Por ejemplo, vamos a construir el templo. El hermano Pedro quiere que la ventana vaya a la izquierda, pero el hermano Juan quiere que la ventana vaya a la derecha. La hermana Rosa quiere que la ventana tenga cortinas. La hermana Juana quiere que la ventana tenga persianas. Claro que hay puntos de vista divergentes. Y muchas veces vamos a dialogar para ponernos de acuerdo. Pero de ponernos de acuerdo a empezar a gritarnos, a ofendernos, o a creer que todo aquel que tiene un punto de vista diferente de mí es mi enemigo, ahí hay mucha diferencia, querido. Entonces, el Señor Jesucristo mostró su indignación en el templo justamente porque estaban usando la religión para esconder el pecado. Vamos a la cuarta parte de este estudio. Dios no aflige voluntariamente. Quiere decir, la ira de Dios es contra el pecado y no contra los pecadores. Leo Lamentaciones 3, 31 al 33. Dice así: porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige. También se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Oh, querido, lo que este texto está diciendo es que la naturaleza de Dios es amor. ¿Pero qué es la ira? Porque aquí estamos hablando de la ira divina. Es que la ira divina es la respuesta del amor hacia el pecado, hacia la rebeldía, al pecado que te destruye. Y cuando tú te agarras con uñas y dientes del pecado y no lo quieres soltar, entonces la ira de Dios que viene contra el pecado te alcanza a ti, porque tú y el pecado se han hecho uno solo. Pero Dios no voluntariamente no quiere que sus hijos sufran solo porque se han ido de Él. Y eso es lo que vuelvo a leer, mira. Aunque Él dice, porque el Señor no desecha para siempre. Tú te puedes ir, pero tú crees que Jesús ya dijo, te fuiste, pues entonces te fuiste, ya no cuentes conmigo. No, Él te sigue amando, Él te sigue protegiendo, Él te sigue cuidando y sigue esperando que tú regreses un día a sus brazos de amor. Llegamos finalmente a la parte 5 de este estudio para hablar de cómo nosotros debemos mostrar simpatía, amor, misericordia. Así como Dios muestra su amor para con nosotros, así como Dios es longánimo, paciente con nosotros, nosotros también deberíamos ser longánimos y pacientes con nuestros semejantes. Entonces leo Deuteronomio 32, 25. Dice: mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará. ¿El pie de quién? Del enemigo, del que te hace sufrir. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Aquí Dios nos está hablando del espíritu de venganza que a veces se apodera de nosotros. Porque así como cuando el ser humano se aparta de Dios, la ira de Dios se revela, la desaprobación de Dios se revela contra la actitud rebelde del ser humano. Así también en esta tierra muchas veces van a aparecer enemigos gratuitos a quienes tú amaste, a quienes tú extendiste la mano, o simplemente a quienes no hiciste nunca nada de malo, pero que se vuelven tus enemigos. Y te comienzan a golpear, te comienzan a juzgar, te comienzan a criticar, comienzan a decir tonterías. ¿Qué puedes hacer tú? Pero así como Dios te espera que un día regreses, Él espera que tú también aprendas a esperar a tus enemigos. Que no tomes la venganza en tus manos. Por eso Dios dice, la venganza es mía. Alguien te ofendió, alguien te maltrató, alguien hizo algo que no debería haberte hecho. La venganza es mía. Déjalo conmigo. Porque ese hombre o esa mujer que te hizo daño,
ya está caminando en el terreno de su propia destrucción. Pero deja las consecuencias conmigo. No tomes la venganza en tus manos. Y esto es impresionante, querido, porque yo me acuerdo de un joven, hijo del pastor Itamar de Paiva, un pastor brasileño. Este muchacho trabajaba, era misionario en una isla allá en el otro lado del mundo. Cuando él fue una noche, despertó, vio que un ladrón había entrado a la casa y ese ladrón mató a él, mató a su esposa, mató a la niña, al hijo, y una niña quedó viva. Lo impresionante es que los padres viajaron por ahí, el pastor Itamar y su esposa. Y ella fue a visitar a la prisión al asesino de su hijo. Y mirándolo a los ojos, le dijo: tú no sabes el dolor que me has causado. Me has quitado a mi hijo. A mí no era mi nieto. Pero yo te perdono en el nombre de Jesucristo. Yo no guardo rencor. Aquel fue el mayor castigo que aquel hombre recibió. Como alguien que estaba pasando por el valle del dolor, del sufrimiento, era capaz de perdonar. Pero la señora Paiva no perdonó porque tenía dominio propio, sino porque el amor de Dios hervía en su corazón. Sé un hombre amoroso, sé una mujer compasiva, sé una persona llena del amor de Dios. Distribuye amor en este mundo de maldad y de sufrimiento. Dios te bendiga. Un abrazo, querido. Nos llama, Él pagó el precio de nuestros pecados en la cruz del Calvario, pero espera que nosotros tomemos una decisión completamente voluntaria. Entonces, con esto en mente, vamos a la primera parte de este estudio bajo el subtítulo de Cristo, el verdadero vencedor. ¿Por qué este subtítulo, Cristo, el verdadero vencedor? Porque el diablo aparentemente ha vencido en este mundo. Ha sembrado dolor, desgracia, tragedia, traición, violencia, injusticia, hambre, enfermedad, muerte. Y aun cuando tú te entregas al Señor Jesucristo y cuando vives con Él una vida de comunión permanente, eres tocado muchas veces por las desgracias, por las tragedias de esta vida. Entonces, aparentemente parece que el diablo hubiera vencido, pero eso no es verdad. El asunto es que el instrumento que el diablo usa es la mentira. Él es engañador, es el seductor, es el mentiroso por naturaleza. Y entonces desfigura el carácter de Dios. Él siembra el dolor, el pánico, la miseria, la tragedia en esta vida y te hace creer de alguna manera que estás sufriendo porque Dios es malo, porque Dios te está castigando, porque tú has hecho algo indebido y ahora estás recibiendo el castigo divino. Eso es lo que Él quiere. Y muchas veces, pues, los seres humanos le creemos. Pero la verdad es que Dios es amor. Y cuando decimos que Dios también es justicia, ya lo hemos explicado muchas veces, vamos a continuar hablando de este tema en las próximas lecciones. Cuando decimos que muchas veces Dios es justicia también, no es que el amor de Dios está contra su justicia, sino que el amor de Dios es su justicia. La justicia de Dios, y si queremos llamarle como algunos escritores bíblicos le llaman, la ira de Dios, es la reacción de un Dios de amor hacia el pecado que te hace sufrir. Pero vamos a leer un texto bíblico para entender mejor esto. Juan capítulo 18, versículo 37. Este es un diálogo entre Cristo y Pilato, ya cerca de la crucifixión de Jesús. Mira lo que dice el texto. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey?
Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. La esencia de este texto es para qué Jesús vino a este mundo. Para testificar de la verdad. Para probar que la verdad es verdad. Para esto he venido al mundo. Y más adelante vamos a ver que el propio Señor Jesús dice que vino al mundo para destruir las obras del diablo. Vuelvo a repetir, el diablo es el padre de la mentira. Y a través de la mentira quiere desfigurar el carácter de Dios. Quiere hacerte creer que Dios es el culpable de todo lo malo que existe en este mundo. El diablo te trae dolor, te trae sufrimiento, como a Job, y después quiere que maldigas a Dios. Job venció en esta prueba. Tú y yo todos los días estamos en este drama de los siglos, en la lucha entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Tal vez en este momento estás sufriendo un dolor terrible en tu vida. Vamos a imaginar un cuadro triste, pero real, que sucede muchas veces. Acabas de perder a un hijo de 4, 5, 10 años de edad. ¿Qué culpa tenía ese niño para morir? No murió porque tuviese culpa. Pero el diablo viene y te hace creer: Dios es injusto. Porque si Dios fuese amor, hubiera curado a tu hijo. ¿Cómo Dios permite que un niño de 8 años muera? Dios es malo. Entonces, ¿por qué tú quieres seguir a Dios? ¿Por qué quieres servir a Dios? No, olvídate de Dios. Él no se preocupa por ti, porque tú tienes que estar leyendo la Biblia, yendo a la iglesia, queriendo adorar a Dios. ¿A qué tipo de Dios? ¿A ese Dios malo, injusto, que no fue capaz de sanar a tu hijo? Ahora, mira la astucia del diablo. Es él el que hizo todo. Es él el que trajo el dolor, la enfermedad. Ahora te quiere hacer creer que todo eso viene de Dios. Peor todavía, que viene de Dios porque tú te has portado mal. Tal vez tu hijo no, pero tú te has portado mal. Y hay mucha gente que anda cargado de un complejo de culpa innecesario. Pero Jesús dijo: he venido a este mundo para desenmascarar al diablo, para dar testimonio de la verdad, porque la mejor manera de derrotar a la mentira es con la exposición de la verdad. Vamos a la segunda parte de este estudio bajo el subtítulo: Él, Jesucristo, es el justo y es el que justifica. Ahora, yo te hago una pregunta: ¿por qué solo Jesús es capaz de justificar al ser humano? ¿Por qué solo Jesús es capaz de justificar al ser humano? Porque, querido, mira, hay que entender este asunto antes de leer el texto. Jesús es Dios, uno con el Padre, con el Espíritu Santo. El hombre estaba perdido y condenado a muerte por causa de su pecado. Llámese Adán y Eva, llámese Alejandro Bullón, llámese lo que sea. El ser humano estaba condenado a muerte por causa de su pecado. Pero entonces, ¿qué hace Jesús? Él viene a este mundo, se hace un ser humano y vive como ser humano. Nosotros todos merecíamos morir, porque la paga del pecado es la muerte. Todos habíamos pecado y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Un ángel no podría morir en favor del hombre, porque un ángel es un ser creado, no tiene vida en sí propio, tiene una vida dependiente de Dios. Otro ser humano tampoco podría morir por el pecador, porque otro ser humano, por más bueno que pretenda ser, es un ser humano pecador y merece también la muerte. Entonces solo podía salvar al ser humano un ser divino que fuese capaz de derrotar al pecado. Por eso Jesús vino a esta tierra como ser humano, y como ser humano fue tentado en todo, pero no pecó y venció al pecado. Solo que Jesús
tiene vida en sí propio. ¿Por qué? Porque es Dios. Pero ahora como ser humano conquistó la vida por causa de su obediencia. Entonces Él toma esa vida y le dice a su Padre, esta vida que yo conquisté porque me hice ser humano y fui a la tierra y viví y fui tentado en todo y no caí, esta vida que yo conquisté se la voy a entregar de gracia al ser humano. Y la muerte que el ser humano merece, la voy a morir yo. Fue por eso que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, porque Él no tenía necesidad de morir. La paga del pecado es la muerte, pero Jesús había venido como ser humano, había sido tentado en todo, pero nunca pecó. Entonces, con esto en mente, ahora vamos a leer Hebreos capítulo 2, versículo 14. Dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, nosotros todos, los hijos de Dios, Él, Jesucristo, también participó de lo mismo, de sangre y carne, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces Jesús es justo, y como es justo, puede justificar. Y aunque has caído en el pecado, y aunque has cometido errores, hay perdón para ti, porque la paga de tu pecado ya fue pagada en la cruz del Calvario. El Señor Jesús ofreció su vida por ti. Y en la cruz del Calvario, Jesús colocó la estocada final en el corazón del diablo. Toda su mentira de que Dios es injusto, de que Dios no se importa contigo, de que Dios te hace sufrir, se acabó. Porque la verdad en Cristo murió en la cruz del Calvario. Y el universo entero, incluyendo nosotros, entendemos que si murió en la cruz por nosotros es porque nos amaba con un amor infinito. Dios te ama, querido. Cuando digo Dios te ama, no pienses tú inmediatamente en tu buen comportamiento o en tus errores o en tus pecados. Tú olvídate de ti, porque el amor de Dios por ti no depende de lo que tú hagas o lo que tú no hagas. Simplemente Él te ama. Pero vuelvo a repetir, ese amor maravilloso, incondicional de Dios no te sirve de nada si tú no lo aceptas. ¿Por qué? Porque Dios respeta la libertad, no te puede obligar a ser salvo. Tú tienes que querer ser salvo. Con esto en mente vamos a la tercera parte de este estudio. El subtítulo es El Cántico de mi Amado. Y aquí veremos pues que Dios hizo todo lo que pudo haber hecho, primero para pagar el precio de nuestro pecado y después para que nosotros pudiésemos vivir en los caminos de justicia. Dios hizo todo. El profeta Isaías, en una poesía muy bonita, describe lo que Dios siente por su pueblo. Mira lo que dice figurativamente. Él usa aquí una ilustración muy bonita del dueño que planta una vid y espera recoger uvas, pero infelizmente la vid produce uvas silvestres, extrañas, amargas. Mira lo que dice el texto, Isaías capítulo 5, versículos 1 al 4. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado, plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Este es un canto triste, queridos, porque la viña somos nosotros. Era el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, somos nosotros hoy en el Nuevo Testamento, el pueblo de Dios. Dios, en la persona del Señor Jesucristo, murió en la cruz del Calvario, pagó nuestros pecados.
través del Espíritu Santo nos guía, habla a nuestro oído, nos muestra el camino. Nos dejó su palabra, nos dejó sus enseñanzas, sus instrucciones, el manual de la vida victoriosa. Todos los días está consolándonos, protegiéndonos, defendiéndonos, guardándonos. Aun cuando por vivir en este mundo de tristeza y de dolor somos tocados por el diablo, ahí viene el Espíritu de Dios consolándonos, ayudándonos a no quedar caídos, a levantarnos, a acreditar, a mirar en el futuro, al futuro sin miedo. Dios hizo todo y sin embargo nosotros, que deberíamos producir uvas bonitas, deliciosas, por tanto cuidado que Dios nos da, producimos uvas silvestres, uvas amargas, uvas que no valen nada. ¿Qué más podría haber hecho el Señor Jesucristo por nosotros? Yo siempre digo cuando miro a la cruz del Calvario que desde la cruz Jesús estaba muriendo. Jesús no fue un loco suicida que quería morir, querido. Jesús cuando vino a esta tierra tomó la forma humana, era un ser humano con instinto de conservación. Y el ser humano que tiene instinto de conservación no quiere morir. Así que Jesús no fue un loco suicida que fue a la cruz para morir, no. Tanto así que la noche anterior a su crucifixión, él en oración, sudando sangre de dolor y de sufrimiento, le dijo a su Padre: Padre, pasa de mí esta prueba, pasa de mí este cálice, pero que se haga tu voluntad. La única manera de salvarnos era que Jesús muriera en la cruz del Calvario, porque de otra manera estábamos perdidos. Y en la cruz del Calvario, cuando él estaba muriendo, yo creo que él te miró y te dijo: hijo, yo no quiero morir, pero estoy muriendo para que tú te salves, pero tú te estás perdiendo. Entonces dime, ¿qué más podría hacer para salvarte? ¿Qué más? Esa es la pregunta que toca mi corazón y que debe tocar el corazón de cada ser humano. ¿Qué más Dios podría haber hecho para salvarnos? En la cuarta parte encontramos la parábola de Cristo acerca de la viña. Y aquí veremos que Jesús completa el cuadro que Isaías pintó y que yo acabo de leer. Mira lo que Jesús en el Nuevo Testamento habla acerca de la viña, acerca de su pueblo. Mateos capítulo 21, versículo 33 dice: Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Esos labradores éramos nosotros. El Señor Jesús nos confió la vida. Ahora, esta parábola, si la seguimos leyendo, y te aconsejo que leas, porque ya te he dicho muchas veces, esos comentarios de la lección son comentarios, no es una sustitución a tu estudio personal de la Biblia. Entonces lee toda la parábola y verás que un tiempo después el padre de familia envió unos siervos para recoger el dinero del alquiler, pero los labradores golpearon, maltrataron a los siervos y los mataron. Un tiempo después, el padre de familia envió otro grupo de siervos y los labradores les dieron el mismo trato. Un tiempo después, el padre de familia dijo: voy a mandar a mi hijo, tal vez respeten a mi hijo. Y envió a su hijo. ¿Y qué hicieron los labradores? Lo mataron. ¿Quiénes eran los labradores? Nosotros. ¿Quién es el hijo mayor? ¿Quiénes son los siervos enviados varias veces? Los profetas. ¿Quién es el hijo que vino? El Señor Jesucristo. ¿Acaso no apedreamos a los profetas en el pasado? ¿Acaso no clavamos al Señor Jesucristo en la cruz del Calvario? Yo siempre cuento la historia de mi madre. Yo era pequeño, mi madre tenía un libro llamado Primeros Pasos, y ahí estaba el cuadro de la crucifixión de Cristo. Yo le preguntaba a Jesús, Señor, a mi madre: mamá, ¿quiénes son estos? Y ella me decía: estos que están abajo de la cruz, sí.
esos son los malditos soldados que mataron a Cristo. Y yo siempre crecí pensando que habían sido los soldados que mataron a Cristo. No, querido, cuando crecí y necesité perdón, entendí que no fueron los soldados que mataron a Cristo, fui yo. Fueron mis pecados que clavaron a Jesús en la cruz. Cada vez que yo peco y cometo y pido perdón, estoy colocando un martillazo en los clavos que perforan las manos de Cristo. Nosotros clavamos, nosotros somos los labradores malvados. Por eso la pregunta es, hijo, ¿qué más podría haber hecho para salvarte? Hice todo, pero te estás perdiendo. Y ahora llegamos a la última parte de este estudio bajo el título de la vindicación del nombre de Dios. ¿Qué es vindicar? Es justificar. Es hacer justicia con alguien que fue acusado falsamente. Y el Señor Jesucristo fue acusado falsamente. Dios fue acusado falsamente por el diablo. Allá en el cielo se levantó diciendo que Dios era injusto, que había dado una ley que no se podía cumplir y que si alguien transgredía esos principios, Dios lo iba a matar. Mira la astucia del enemigo. Engañó una tercera parte de los ángeles. Y hoy continúa desfigurando el carácter de Dios delante de la humanidad, diciendo que todo el dolor, todo el sufrimiento viene de Dios porque está castigando a la humanidad por su pecado. Pero querido, en la cruz del Calvario el Señor Jesucristo murió. ¿Tú crees que lo que pasó en la cruz es sabido solo por nosotros que leemos la Biblia? En la cruz del Calvario todos los seres no caídos del universo contemplaron, los ángeles contemplaron, el mismo enemigo de Dios y los ángeles que él engañó contemplaron lo que sucedió en la cruz del Calvario. Y las mentiras del diablo quedaron universalmente expuestos. Ahora mira lo que dice Apocalipsis capítulo 15, versículo 3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. ¿Quiénes cantan? Los redimidos. Diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Querido, los redimidos finalmente cuando lleguen al cielo cantarán de júbilo. Señor, eres justo. El diablo te acusó de ser injusto, pero nosotros hemos visto todo lo que has hecho en nuestra vida, lo que has hecho por la humanidad, por la creación. Justo eres en todos tus caminos. Tú eres santo, eres digno de ser alabado por toda la eternidad. Listo. El carácter de Jesús habrá sido vindicado por el cántico de los redimidos y por el testimonio de todas las criaturas no caídas que observaron la traición, la mentira, la injusticia del diablo, las acusaciones del diablo y ahora contemplaron el amor inmensurable del Padre. Oh, querido, Dios te ama. Si estás sufriendo no es porque Dios dejó de amarte, ni es necesariamente porque hayas cometido algún pecado. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, el Señor vio a un ciego y los discípulos también vieron al ciego y le preguntaron a Jesús, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Porque tradicionalmente el ser humano piensa así. Si estoy sufriendo, si estoy ciego, si estoy enfermo, es porque he pecado. Si no he pecado yo, alguien en mi entorno ha pecado. Y no, querido. A veces sufrimos, muchas veces sí sufrimos porque traemos algún pecado escondido, muchas veces sufrimos porque vivimos en un mundo de sufrimiento, en un mundo de dolor. Y como vimos en una lección anterior, Dios respeta la libertad. Dios respeta el curso de la vida, el curso de la historia. No puede meter la mano y transformar todo, porque ahí confirmaría las acusaciones del diablo. Estás viendo, Dios es injusto, solo hace lo que le conviene. Cuando no quiere algo, él manipula las cosas. Así es el diablo. Pero llegará un tiempo en que todo eso pasará. Entonces Dios te ama, querido. No te desesperes. Y si has pecado, pues arrodíllate, confiésale a Dios, pídele perdón, levanta la cabeza, porque todos tus pecados ya fueron perdonados en la cruz del Calvario. Que Dios te bendiga. Un grande abrazo.
victoria es de los justos. Vamos a la lección número 7 para el 17 de mayo del año 2025. El título de la lección para esta semana es Fundamentos de la Profecía. Y el propósito de la lección es mostrar que solo es posible cumplir la misión cuando se ha llegado a comprender el tema maravilloso de la gracia de Jesucristo y la santidad de Dios. Si no has entendido que Dios es santo, y si no has entendido que Dios es amor y que desea salvarte, ¿cómo vas a predicar el Evangelio? En otras palabras, ¿qué evangelio vas a predicar? Porque evangelio no son noticias de condenación. Evangelio son buenas nuevas, buenas noticias. Y no existe mejor noticia que la noticia de que nosotros no teníamos salida, estábamos derrotados, fracasados en el pecado, pero el Señor Jesucristo nos amó, vino, murió en la cruz por nosotros para ayudarnos a vivir vidas de victoria. Entonces, cuando has entendido eso, estás listo a cumplir la misión de predicar el Evangelio. Vamos al primer subtítulo de esta semana, bajo el título de Estoy aquí, envíame a mí. Aquí veremos que no hay misión sin gracia. Vuelvo a repetir, la misión que Dios te confió no es decirle al mundo que está condenado porque es desobediente. La misión es llamar a las personas al arrepentimiento. Pero para que tú prediques el Evangelio con fuerza, con autoridad, tienes que haber entendido el tema de la gracia. Con esto en mente vamos a leer Isaías capítulo 6, versículos 5 al 8. Mira lo que dice. Entonces dijo, ¿quién dijo? Isaías. Él escribe, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. En la lección pasada, en la última parte, vimos que Isaías vio a Dios en su trono, en la plenitud de su gloria, guardado por sus serafines. Entonces ahora viene el texto que acabo de leer. Al ver esto, Isaías cayó como desmayado, diciendo, ay de mí, pobre pecador miserable que soy. Mis ojos han contemplado al Rey Jehová de los ejércitos. Entró en desesperación, entró en pánico, porque la semana pasada dije que a medida que te acercas a Dios, tú comprendes la santidad, la misericordia, el amor de Dios, pero comprendes tu pequeñez, tu insuficiencia, tu egoísmo. Cuando más lejos estás de Dios, ahí tú te crees bueno. A veces te crees tan bueno que te sientes en el derecho de apuntarle el pecado a las otras personas. Pero cuando tú te acercas de Dios, comprendes la santidad de Dios y tu pequeñez, tu pecado, tu insuficiencia, tu miseria. Por eso Isaías clama y dice, ay de mí, mis ojos han visto al Rey. Se siente perdido, se siente acabado. Pero entonces un serafín aparece, toma con una tenaza un carbón encendido del altar. Altar, esta palabra es clave, altar. No hay salvación sin altar, no hay salvación sin sacrificio. El serafín toma con una tenaza un carbón encendido y coloca en los labios de Isaías y después le dice, estás perdonado, estás limpio. Y solo después de esa experiencia, cuando Dios pregunta, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá a proclamar mi evangelio? Isaías dice, heme aquí, estoy aquí, envíame a mí. Quiere decir, en el corazón de una persona que ha sido perdonada, transformada, tocada por la gracia maravillosa del altar,
en la vida de esa persona surge el deseo natural de salir corriendo y proclamar el Evangelio. Cuando alguien no tiene ganas de comunicar a otro lo que Jesús hizo en su vida, es porque Jesús todavía no ha hecho nada en la vida de esta persona. Por eso el primer paso, si tú quieres volverte un misionero, un predicador del Evangelio, es encontrarte personalmente con Cristo, contemplar su santidad, su misericordia, su amor, reconocer tu insuficiencia, tu pecado, ser tocado por la gracia maravillosa de Cristo, y entonces sí, estás dispuesto a decir: Señor, heme aquí, envíeme a mí. Ahora vamos a la segunda parte de este estudio. En esta parte 2 vamos a hablar de los 2 querubines. Antes de seguir con el estudio, quiero decirte que en este estudio y en otros vas a escuchar mucho hablar de serafines y querubines. Hay una diferencia entre ambos, pero no me voy a detener a explicar esa diferencia ahora, porque no es el propósito de la lección, pero siembro una duda en tu corazón para que tú investigues en la Biblia cuál es la diferencia entre serafines y querubines. Evidentemente, por el texto que acabamos de leer ya en la primera parte, los serafines son guardianes de Dios, adoradores de Dios, declaran la santidad de Dios, santo, 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 están siempre al lado de Dios, no porque Dios necesite adoración, sino porque ellos de alguna manera representan la santidad de Dios. Recuérdate que cuando Isaías se siente pecador, un serafín toma una brasa encendida del altar y purifica sus labios. Ya los querubines, y vamos a hablar ahora de los 2 querubines que quedaron guardando el jardín del Edén después de la caída del pecado, ellos son guardianes del camino hacia Dios, son guardianes de lo que es sagrado, de lo que es santo. Entonces vamos al texto de Génesis 3:24. Dice así: echó pues fuera al hombre, ¿quién? Dios, y puso al oriente del huerto de Edén querubines. Aquí ya no se habla de serafines, sino de querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Sabes? En el jardín del Edén estaba el árbol de la vida. Si el ser humano comiese del árbol de la vida, tendría vida para siempre. Pero ahora el ser humano había pecado, y el pecado no podría perpetuarse para siempre. Es por eso que Adán tuvo que salir del jardín, para no echar mano, para no comer del árbol de la vida. Ahora él se había apartado de Dios por causa de su desobediencia, se había alejado de la fuente de la vida. Pero también la semana pasada ya vimos que a partir de ese momento la humanidad se dividió en 2 grupos. Unos continuaron sirviendo, amando a Dios, y otros se alejaron completamente de Dios, construyeron ciudades, se rebelaron contra Dios. Bueno, este acto podría parecer un acto radical de parte de Dios. Estás fuera, no entras nunca más. Mas no es así. ¿Por qué? Porque el hecho de que Adán y Eva no podían volver al jardín del Edén no representaba una prohibición, sino más bien esperanza. ¿Por qué esperanza? El verbo poner, porque el texto bíblico dice que Dios puso 2 querubines para guardar la entrada al Edén. Ese verbo poner en hebreo es el verbo shakán, que tiene que ver con el santuario. ¿Y qué tiene que ver el santuario? Dios un día le dijo a Moisés: y a hacerme un santuario y yo habitaré entre ellos. Shakán. O sea, el hecho de que Dios colocó 2 querubines en la puerta no era prohibición, era la expresión del amor de Dios, de que deseaba continuar habitando con sus hijos a pesar de que sus hijos le habían desobedecido y se habían apartado de él. De esta palabra Shakán viene también la palabra Shekinah.
¿Y qué tiene que ver Shekinah? Tú conoces la Biblia. En el santuario que Dios mandó a Israel levantar, allí al fondo, en el lugar santísimo, estaba el Shekinah. ¿Y qué representaba el Shekinah? La presencia de Dios. Quiere decir, el pecado nos aparta de Dios, pero Dios no se aparta del hombre. Dios busca al hombre, Dios llama al hombre. Oh, querido, el pecado te hace sufrir, el pecado te destruye, pero Dios te ama. Dios es Dios de restauración. Dios quiere que regreses. ¿Por qué que regreses? Porque Él es amor, Él no te puede obligar. Tú tienes que querer, tú tienes que ir a Él voluntariamente. Pero no tengas miedo, ve cómo estás, cómo te encuentras, y serás restaurado por Él. Quiere decir, los dos querubines en el jardín del Edén, en vez de representar prohibición, expresaban el amor de Dios, la insistencia de Dios, la voluntad de Dios de permanecer con el ser humano por donde él fuera, de llamarlo siempre al arrepentimiento. Vamos ahora a la tercera parte del estudio, hablando como carbones encendidos. Y aquí veremos que la gracia de Cristo no disminuye la santidad de Dios. No es porque Dios te ama, no es porque Dios te perdona, que Dios acepta el pecado, no, de manera ninguna. Y vamos a leer lo que dice Ezequiel 1, versículos 4, 5 y 10. Voy a ir leyendo y comentando. Dice, y miré, y he aquí que venía del norte. Esta es una visión que Ezequiel tuvo. Y miré, y he aquí que venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente. Percibe esta expresión, un fuego envolvente. Y alrededor de él un resplandor, fuego envolvente, resplandor. Y en medio del fuego, nuevamente la palabra fuego, algo que parecía como bronce refulgente. Mira la palabra, fuego envolvente, resplandor, en medio del fuego, fuego refulgente. Y continúo leyendo. Y en medio de ella, la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4 y cara de buey a la izquierda de los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Bueno, en este texto nosotros vemos a los querubines. Uno con cara de hombre, otro con cara de león, otro con cara de buey, otro con cara de águila. Estamos estudiando este trimestre que los símbolos expresan algunas verdades que necesitamos entender. El peligro es llevar todo a la literalidad. Estos querubines evidentemente son seres celestiales reales, pero su aspecto mostrado en la Biblia, a veces de una forma, a veces de otra forma, son símbolos que expresan la sabiduría, el deseo de protección divina hacia el ser humano, en fin. Esto hay que tener en cuenta. Los querubines en la Biblia están desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En Génesis aparecen los 2 querubines cubriendo la entrada del jardín del Edén. Y en Apocalipsis 4 encontramos a los querubines adorando al Señor Jesucristo. Quiere decir, en toda la Biblia, este texto que acabo de leer es el texto de Ezequiel, en casi la mitad de la Biblia, que también menciona a los querubines. Los querubines tienen la misión de defender lo que es santo, de proteger lo que es santo, pero también de cuidar y dar sabiduría y dar poder y fuerza a los seres humanos cuando ellos necesitan de protección. A los querubines los vamos a ver bordados en la cortina. En el santuario celestial de Israel, el lugar santo del Santísimo va dividido por una cortina. En esa cortina están bordados los querubines con esta descripción. En el libro de los Salmos se habla de los querubines de una manera poética, elocuente. Mira lo que voy a leer. Salmos 18, 10 dice así: cabalgó, se está refiriendo a Dios, cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Es una poesía, es una figura poética. Dios cabalgando sobre un querubín, volando en las alas del viento.
Vuelvo a repetir, hay que tener mucho cuidado de cuando vemos figuras así llevar a la literalidad. No vas a imaginar que Dios anda volando, anda montado sobre un querubín que vuela por el aire, no. Esto quiere decir alguna cosa. La soberanía divina, el poder divino, todo está bajo su control. Los vientos, las tempestades, las fuerzas de la naturaleza, todo está bajo el control de Dios. Por causa del pecado muchas veces las cosas parece que salen del control divino, pero Dios nunca perdió autoridad, nunca perdió su poder. A los querubines los vemos también cubriendo el arca del pacto en el lugar santísimo del santuario de Israel. En otras palabras, Dios siempre quiso en la Biblia expresar que a pesar del pecado, Dios no desistió del hombre. A pesar de la rebeldía humana, Dios no lo abandonó. El hombre abandona a Dios, pero Dios no abandona al hombre. Y esto nos lleva a la cuarta parte hablando de que Dios desea estar entre su pueblo. Mira, en el desierto, el pueblo de Dios se movía mientras caminaba en el desierto rumbo a Canaán, se movía cada vez que la nube se movía. De noche lo acompañaba la columna de fuego que representaba a Jesucristo. De día la nube protectora que representaba a Jesucristo los guiaba. Cuando la nube se detenía, el pueblo se detenía. Y solo el pueblo levantaba el acampamento para seguir camino cuando la nube empezaba a moverse. Pero si la nube llegaba, el pueblo de Israel armaba su campamento, levantaban sus tiendas de una manera interesante, 4 de este lado, 4 de este lado, 4 de este lado, 4 de este lado, y en medio del santuario. ¿Por qué? Porque Dios expresa una vez más su deseo de estar entre los seres humanos. Dios no abandona al hombre. ¿Acaso Israel en el desierto no era un pueblo que constantemente estaba cayendo en el pecado, constantemente reclamando, constantemente mirando al pasado, queriendo volver a Egipto, reclamando por falta de agua, reclamando por falta de pan, reclamando porque la ropa estaba vieja, reclamando por el calor, reclamando por el frío? Porque los seres humanos somos así, reclamones por naturaleza, después de la entrada del pecado al mundo. Porque antes del pecado el hombre reflejaba la gloria, el carácter de Dios. Ahora con nuestro carácter destemperado, ¿no? Nuestro carácter distorcido, pues somos reclamones de primera. Pero Dios expresaba al pueblo de Israel en esas figuras, por ejemplo, en la manera de levantar el campamento. Dios expresaba al pueblo que quería estar en medio de ellos. Hoy también nosotros, queridos, nosotros tenemos que tener en cuenta que Dios quiere estar en nuestra familia. Dios quiere estar en tu empresa, en tu trabajo. Bendito tú si antes de comenzar la jornada diaria clamas a Dios, suplicas su gracia y te dejas conducir por Él. Los querubines pues están a lo largo de toda la Biblia, siempre expresando el deseo divino de proteger a su pueblo, de estar con su pueblo, de alcanzar con su gracia a su pueblo, pero demostrarle que aunque su gracia es abundante, su santidad no disminuye en nada. Y esto es lo que los seres humanos a veces no logramos entender. Porque hoy día muchas veces aceptamos la gracia de Cristo, pero no queremos aceptar su santidad. Queremos manipular la gracia de Cristo para esconder nuestra manera humana de vivir. No queremos adaptar nuestra vida a los principios divinos. Queremos adaptar los principios divinos a nuestros gustos y preferencias. Y las cosas no son así. Y en este estudio estamos viendo que aunque Dios es gracia y Dios te ama y es misericordia, su santidad es inmaculada. La santidad divina representada por los serafines y por los querubines. Terminamos la lección hablando de la caída de Lucifer. Oh querido, Lucifer estaba al lado de Dios, junto al trono de Dios, en presencia del Padre. ¿Por qué dio cabida en su corazón a la rebeldía? ¿Por qué quiso sacar a Dios del trono y colocarse Él?
Nunca lo vamos a entender, es un misterio. Pero leamos lo que dice Ezequiel 28, 14 y 15. Dice, tú querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Tú querubín, grande cubridor. Lucifer era un querubín, no era un serafín. ¿Cuál era la misión del querubín? Defender el territorio de santidad de Dios. Pero en lugar de defender a Dios y su santidad, él quiso retirar a Dios y colocarse en el lugar de Dios. Solo hay dos caminos de llegar al Padre. Humanamente pensar en seguir el camino de Lucifer te va a ir mal. La otra manera de llegar al Padre es siguiendo a Jesucristo, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Querido, esta vida puede ser dura, pero te digo una cosa, de todo corazón, las cosas malas de esta vida van a acabar. Vas a llegar al Padre por el camino de Jesucristo, no por tus buenas obras, no por tus consecuciones humanas. Así que no te desesperes si has fallado, pero levántate inmediatamente. Tómate de la mano poderosa de Jesucristo, síguelo. Él te va a llevar al Padre y vas a habitar con Él seguro por toda la eternidad. Dios te bendiga. Un abrazo.